minutos saludamos al general Paco Moncayo. Él fue jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, ocupado diversas dignidades en el país, en la Asamblea Nacional, en la Alcaldía de la Capital de la República. Es un experto en geopolítica con concentración en el continente latinoamericano, en estrategias militares, estrategias de seguridad. Un honor como siempre tenerle en nuestros micrófonos, general Moncayo. Quisiera iniciar con una pregunta sobre cuál debería ser el equilibrio desde la óptica ecuatoriana entre interoperabilidad militar, inmediata construcción de instituciones civiles robustas para seguridad sostenible. ¿Y qué nos dice con respecto a estos temas el triunfo de Kast en Chile? Bueno, la verdad es que toda esta derechización del continente no es sino una respuesta a un momento trágico en la historia de América Latina. Ese momento trágico se produce cuando la implosión de la Unión Soviética hace que Fidel Castro busque cómo sobrevivir con su revolución y con su isla. Eh, lo toma al coronel Chávez como la tabla de salvación. Por allí asoma esta disparatada teoría del socialismo del siglo XXI. Esto es cuando ya no había Unión Soviética, cuando la China ya era una potencia capitalista. Queremos inventarnos una nueva forma de comunismo, disque para aplicarlo a América Latina, y lo que se da es una enorme corrupción, una total falta de conducción de los estados y, por supuesto, la reacción lógica, lo que estamos viviendo ahora, es precisamente un fortalecimiento de la derecha, y qué pena porque las democracias funcionan normalmente por el centro, las democracias son dialogantes, las democracias conversan, las democracias tienen diferencias inclusive muy importantes en los temas de un país, pero no por eso se hace la guerra. Usted puede observar cómo, por ejemplo, ahora mismo en Alemania, el centro izquierda y el centro derecha han hecho gobierno para dar continuidad y precisamente para tratar de detener a una ola de extrema derecha tan parecida a aquellas que destruyeron Europa, como el comunismo y el nacionalsocialismo, las distintas expresiones del fascismo. Entonces, esta derechización, claro, tiene que buscar causas que la vuelvan atractiva para los electores, ¿no? Y se generan estas xenofobias, ¿no? Y el ejemplo de Estados Unidos no puede ser más patético. Entonces el enemigo es el inmigrante, la migración es una amenaza para la seguridad nacional similar a la de un ejército, y con ese discurso demagógico, brutal, extremista, nos vamos de una izquierda corrupta, miserable, que destruyó todos los ideales de la verdadera izquierda, a una derecha extrema. General Moncayo, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues sería importante que usted pueda comentarnos qué impacto considera usted que va a tener el triunfo de Kast aquí ya en la región, en un contexto en el que ha habido además una arremetida de los Estados Unidos en la región, en la zona del Caribe, en una tensión que se ha ido radicalizando con Venezuela y que ya deja alrededor de 85 personas muertas, pero también en un contexto en el que la violencia, la criminalidad y el narcotráfico cada vez van ganando más terreno en nuestros países. Bueno, lo que estamos viviendo también es un giro geopolítico completo en el ambiente global. Ya cuando disputaron la presidencia, el actual presidente Trump con la señora Clinton, fue una disputa del globalismo en contra del regionalismo. La visión globalista que viene desde Obama, ¿no? Y que intenta convertirle a los Estados Unidos en lo que fue el Reino Unido en el siglo XIX.
cuando se hablaba de la Pax Británica, ¿no? En cambio, hoy los observadores, los expertos nos hablan de un enfoque distinto de Trump y un renacimiento de la doctrina Monroe, América para los norteamericanos, y un respeto a cierta influencia regional, tanto para los rusos como para los chinos, sin que vaya a significar en ningún momento que estas potencias se conviertan en una verdadera amenaza para los Estados Unidos. Entonces estamos en una nueva etapa de la geopolítica global y los países pequeños pues vamos como los satélites alrededor del planeta o como los planetas alrededor del Sol. A donde van las potencias, nosotros vamos arrastrados por fuerzas gravitacionales geopolíticas de las que no podemos escapar. Con esta visión, pues usted ha visto cómo inclusive liberan a un delincuente en Centroamérica para que regrese a hacer política porque es trumpista, mientras el hermano sigue preso. Entonces, un país como el nuestro es incapaz de reflexionar. Y mientras más débil, mientras más pequeñito el satélite, debería tener una mejor reflexión, un mejor liderazgo, porque si no vamos como la veleta, ¿no? Al lado que sopla el viento que viene. Somos pésimos socialistas del siglo XXI, en la peor versión, casi peor que la de Venezuela. Y si vamos a la derecha, ya vemos, peor que cualquier versión en América Latina. Ahora, yo sí considero que Katz, como hacen los chilenos las cosas, mire usted cómo la candidata perdedora enseguida felicita al ganador, enseguida también el presidente, siendo de izquierda, ya plantea una reunión para una transición ordenada. Chile tiene un nivel de democracia más sólido a lo largo de la historia. Katz no es Milei, tampoco Katz puede confundirlo usted, dígame, con cualquiera de los líderes, estos buquelistas que tratan de cambiar la historia poniéndose los pantalones al revés. ¿Cómo ve usted la estrategia de mano dura que Casta promete aplicar contra la delincuencia y el crimen organizado, que se replica como promesa de campaña en varios previos candidatos ganadores en recientes elecciones? A mí me parece que el crimen organizado tiene tal capacidad de poder, tal estructura y tal infiltración en los medios de poder tradicionales que no se los quiere realmente combatir, o se los combate de los labios para afuera. Yo no veo que haya una estrategia para poder combatir a esta amenaza global, y este no es un problema solo del Ecuador. Usted sabe pues que me ha correspondido vivir un tiempo largo y he visto de muchas formas de resolver los problemas del país en los distintos campos. Pero en la época de la Guerra Fría, cuando la amenaza era comunista y cuando el financiamiento llegaba desde China y desde la Unión Soviética, en algunos casos directamente, en otros a través de Cuba, entonces hubo una doctrina de seguridad que tuvo distintas formas de aplicarse y de verse, ¿no? Desde las doctrinas de seguridad de la escuela francesa, transmitida directamente de las experiencias de Argelia y de Indochina a la Argentina, por ejemplo, que dio lugar a la forma más tonta, torpe, criminal de combatir al comunismo, hasta formas democráticas, ¿no? Como la del Ecuador, en la que teníamos una doctrina propia, una doctrina que partía de que al comunismo no se lo combate a balas, sino con medidas de políticas, económicas, sociales, que cambien la situación desastrosa que vive la gente pobre y que
que se convierte, por supuesto, en el caldo de cultivo para esas reacciones. Hoy no tenemos doctrina, ni regional. El buquelismo no es una doctrina, es una enfermedad. Entonces, lo que vemos en el Ecuador es lo mismo. Vivimos sin norte, sin brújula, palos de ciego, sin una forma de entender siquiera la amenaza, por mucho que se la estudia, y peor, sin capacidad de poder diseñar una doctrina para combatir este mal, y las estrategias que no pueden ser militares y policiales solamente. Una estrategia tiene que ser global, entender todos los campos, saber que los ninis, esos chicos que ni trabajan ni estudian, si les ofrecen los criminales unos salarios que no los van a tener jamás por la vía del trabajo honesto, van a seguir siendo un campo para que puedan actuar. Además de que ya sabemos cómo el crimen organizado, y esto con ustedes hemos conversado cuántas veces, el crimen organizado no le combate al Estado, trata de cooptarlo. Ya hemos visto. Ahí están los informes de la realidad de lo que hemos vivido conforme a plaga, conforme a estos análisis, investigaciones de la Fiscalía, pero más claro no puede estar. ¿Qué le dice, general Moncayo, a usted esa cifra tan preocupante de que Ecuador vaya a cerrar? Parece que las cosas no variarán y si lo hace será hacia arriba, con esa cifra de 52 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, encontrándose entre los 5 o 6 países más violentos del mundo y con centenares de asesinados en las cárceles. Ciudadanos que por cualquier razón llegaron allá y que se encuentran bajo custodia del Estado ecuatoriano. Mire, sin doctrina, sin estrategia, cuando usted observa lo que pasa en Ecuador y lo ven desde afuera, que se quedan absortos. Por ejemplo, en ningún país del mundo, peor en una democracia, usted va a ver a un ministro disfrazado de policía comandando una operación táctica y sacándose fotos y asomando en todos los medios, el héroe de la represión. Eso es realmente volver al peor de los pasados, ¿no es cierto? Es un anacronismo insultante, pero aquí pasa eso. Tenemos las cifras, y las cifras no mienten, pues este ha sido el semestre peor en la historia de la violencia del Ecuador. Usted escucha a todos los expertos y escucha críticas, muchas de ellas razonables, pero se enojan. Entonces hay que decir que estamos ganando la guerra, pero las cifras dicen que estamos perdiendo la guerra. Si le hemos declarado la guerra al crimen organizado, y hay un indicador fundamental, que es el número de homicidios intencionales, en todo el mundo es el indicador. Y a nosotros nos dicen que estamos ganando la guerra porque le cogimos al pito, porque hemos capturado tantas toneladas de droga. Son indicadores también importantes, pero no son los indicadores estratégicos fundamentales. Me parece a mí que vamos dando palos de ciego, y no solamente en el tema de la seguridad. Ahora, también yo Moncayo, sé cuál es la razón. No se necesita ser un experto ni sabio. La razón es que la política está completamente deteriorada en el país. y justamente en este contexto, general Moncayo, es indiscutible que también solitos como país, aislándonos, muy difícilmente vamos a poder tener un combate efectivo contra la narcodelincuencia, el narcoterrorismo, y que es urgente y necesario una estrategia regional y acuerdos y acercamientos con los otros países, especialmente con los países de la región. En este contexto geopolítico, ¿cómo ve usted esta posibilidad de avanzar en estrategias, en acciones, en inversión
condiciones y que además estas sean totalmente respetuosas de los derechos humanos. Hay que entender el problema, es lo esencial. Ecuador es víctima de la vecindad, de los dos mayores productores de cocaína del mundo. Ahora, la conversación última con el presidente del Perú me parece muy positiva. Pero también es víctima el Ecuador de los que consumen. Estados Unidos es el principal consumidor de cocaína del mundo y Europa igual. Esta es una amenaza transnacional. El Ecuador solo no va a poder ganar esta guerra, así de simple. Entonces, cuando usted ve que somos tan ciegos, que viene el señor secretario de Estado de los Estados Unidos a arreglarnos 13 milloncitos, cuando mandan a la guerra genocida de Gaza billones de dólares, o vienen de Europa y nos dejan 10 milloncitos, y nosotros estamos muy agradecidos porque consideramos la ayuda que nos vienen a dar. Inclusive en el debate sobre las bases era la ayuda, es que necesitamos la ayuda, no podemos vivir sin la ayuda, no. En términos correctos, lo que se necesitan son operaciones de seguridad cooperativa. Mire, al Ecuador le cuesta 10% del presupuesto con la guerra que le hemos declarado al crimen organizado. Usted está hablando de 19.000 millones de dólares que nos cuesta a los ecuatorianos en un país empobrecido esta guerra. Y vienen con 13 milloncitos y les reciben como héroes. Y no, aquí no entendemos bien la naturaleza de la amenaza, no entendemos bien que hay que forzar un sistema de seguridad cooperativa en que los costos se distribuyan conforme a las capacidades y a las responsabilidades. Mire usted, en la frontera norte está negociando el presidente Petro, por ejemplo, con estas bandas que han matado militares aquí, como los señores de la frontera, ¿no? ¿Cómo llaman? Bueno, están negociando la paz dentro de un programa de paz total. Y esos criminales que están negociando al norte con el señor Petro, igual pasa en Nariño, son los que atacan al lado ecuatoriano, mientras que no hay una política común siquiera para la frontera entre Ecuador y Perú. Aquí vuelve el tema de esta falta de criterio de los latinoamericanos. Allá como está General uno de Moncayo, izquierdas, acá uno de derechas, entonces no se comunican, no hablan. General Hay Moncayo, mucho por hacer. otro tema que nos gustaría que usted lo trate es esa confrontación política que ha generado el gobierno con distanciamientos que hay que reconocer son mutuamente provocados también con alcaldes y prefectos del país, pero que no ponen sindéresis en la administración pública en las principales ciudades de Ecuador. Esto acompañado a lo que hemos hablado ya, es énfasis en medidas de seguridad que ponen de por medio también al ejército, una institución a la cual usted se pertenece y la conoce mucho, dan la idea de que no hay un acompañamiento sólido en políticas sociales y económicas. Hay informaciones que la situación, por ejemplo, en salud es tan crítica en Ecuador que eventualmente en los próximos días la Corte Constitucional podría declarar una situación de inconstitucionalidad en esta área. ¿Qué es lo que pasa con el gobierno? ¿Qué tiene que hacer en los próximos 3 años y algo más que le queda para cambiar esa idea de que es un gobierno que prioriza demasiado la estrategia comunicacional sobre la gestión efectiva? Volviendo a la seguridad en todas partes del mundo es un problema de todos los niveles de gobierno. Lastimosamente, en el 2008 en esa constitución salió que era competencia exclusiva y privativa del gobierno central. Todos los alcaldes se lavaron las manos. El plan de seguridad que tenía Cuenca, que tenía Guayaquil, que están recuperando los alcaldes en parte, pero se lavaron las manos. Entonces, además de eso, el 2008 dice con claridad cuáles son las competencias de cada nivel de gobierno.
De manera que hace muy mal un alcalde, por ejemplo, que le dice al presidente que tiene que darle construyendo una extensión del metro. ¿Por qué el presidente tiene que darle haciendo eso? Pero ya lanza la idea, queda muy bien con la gente y le tira la pelotita al presidente. No puede haber esta pelea de alcaldes con presidentes, eso es una barbaridad. Cada cual tiene competencias y recursos. Los recursos están claramente establecidos. Si por lo menos en el tema de seguridad nos ponen de acuerdo, están traicionando a los intereses de sus electores. Son conductas reprobables. No puede un presidente y los alcaldes, por mucho que sean de distintos partidos, eh, adoptar una actitud que perjudica a la gente. Yo creo que ese es otro tema fundamental, porque aquí lo que tenemos es una terrible carencia, un déficit criminal de democracia, pues. No hay partidos políticos, estamos con dos movimientos populistas, novoísmo versus correísmo. Así no vamos a poder seguir adelante, tenemos que recuperar la democracia, debe volver a haber partidos, hay que acabar con el movimentismo, los que insultaban la partidocracia eran precisamente los populistas. Ahí está, destruyeron la partidocracia y hoy tenemos el movimentismo, dos movimientos políticos que hacen lo que el caudillo ordena, sin fundamentos ideológicos reales. Entonces, tenemos que hacer algo por cambiarlo al país, pero necesitamos rápidamente comenzar a actuar de manera correcta, porque en caso contrario, no sabemos qué hacer. Mire, no podemos seguir con un país con déficits anuales de 5.000, 6.000 millones de dólares. El segundo deudor más grande al, al Fondo Monetario Internacional. Si debemos más de 90.000 millones, cada año nos comemos 6.000 millones más de lo que realmente tenemos, por favor, preocupémonos, ¿a dónde va el país? Necesitamos un gran acuerdo nacional, eso es lo que necesitamos, olvidarnos de los correísmos, de los novoísmos. Si ha de haber gente sensata en el Ecuador para lograr un acuerdo frente a una emergencia de sobrevivencia, que es lo que realmente estamos viviendo. El día de ayer acaba de darse una reunión del gabinete binacional entre Ecuador y Perú, y allí se han tomado como principales ejes de trabajo delincuencia organizada, minería ilegal, controles fronterizos. Quisiera preguntarle al general Moncayo qué mecanismos de cooperación más allá de Ecuador y Perú a nivel andino, a nivel amazónico se deberían fortalecer para evitar que la fragmentación política debilite una capacidad de respuesta frente a amenazas transnacionales. Yo creo que es indispensable que haya un programa de seguridad cooperativa, por lo menos en el área andina. Porque COVIPROM hemos tenido ya desde hace rato, ¿no? Cada año hay la reunión binacional de los gabinetes. O sea, el señor Correa, el señor Lenin Moreno, el señor Lazo, también hicieron lo que acaba de hacer el presidente. Se han reunido. Con el sur, con el norte igual, la comisión bifronteriza, reuniones de los gabinetes, pero no hay un plan estratégico de seguridad cooperativa, por lo menos del área andina, para poder combatir en serio con estrategias, con recursos. De todas las reuniones, de lo que yo le puedo dar razón en los últimos, 20 años, las COMIFROM se reúnen en un lado, en el otro lado. Los gabinetes binacionales se reúnen en un lado, en otro lado. Pero estamos perdiendo la guerra, no solo el Ecuador. Entonces necesitamos programas serios de seguridad cooperativa, política común de seguridad frente al crimen organizado. Vuelvo a decirle, si está negociando el señor Petro con comandos de la frontera, La Paz y comandos de la frontera, que son aliados de los lobos, están atacando y matando en el Ecuador, ¿de qué sirven los gabinetes binacionales o las COMIPROM
Simplemente se han vuelto casi unas ceremonias, digamos, formales, pero hay que medir todo por resultados. Eso es lo que tenemos que hacer, pero esperemos que haya una reflexión. No, mire, una última cosa. Si en todo el mundo, se combate a la inseguridad con doctrina, con estructuras. En todo el mundo, por ejemplo, hay Consejo Nacional de Seguridad. En todo el mundo hay Secretaría Nacional de Seguridad. ¿Quién vino a visitarnos hace poco los Estados Unidos? La secretaria. Aquí nunca usted ha oído que el presidente Noboa reúna al Consejo de Seguridad. La seguridad es un tema de todas las funciones del Estado, de todos los niveles del gobierno. Si es que hay que conversar con la Corte Constitucional, en lugar de hacerle una marcha con pancartas, hay que conversar para que nadie se quede al margen de esta lucha que tiene que ser de todas las funciones, de todos los niveles y de todos los ecuatorianos en contra de esta amenaza feroz que nos está destruyendo. General Moncayo, moviéndonos un poquito en el escenario, ¿qué piensa usted en cuanto a cómo y en qué va a terminar la presión de Trump sobre Venezuela? No va a haber una invasión a Venezuela, porque Trump maneja, como todo mandatario, varios criterios, algunas variables que le conducen a tomar decisiones. Es evidente, ¿no?, que la conducta de él, así se ha estudiado, no es que yo lo esté diciendo, es la conducta de darse a loco. Entonces, si usted así actúa, los demás esperan de usted cualquier tontera que pueda hacer, ¿no? Pero cuando usted maneja un país como los Estados Unidos, se puede jugar a loco, pero no va a ser loco al momento de tomar decisiones. Una invasión militar a Venezuela sería la peor metedura de pata que pueda haber, sin que además sea indispensable. Van a tomar todas las medidas para enfrentar a esta estructura evidentemente antidemocrática, delincuencial, que está mal gobernando este país, pero invadirlo, no. Yo le digo otra cosa, ¿no? De lo malo hay que sacar algo positivo. Si es que Trump, en efecto, quiere combatir al narcotráfico, porque como él dice, en teoría, está destruyendo su país, la juventud de su país, oiga, por fin oigo un presidente que esté hablando de esto. Quizás no sea solo una jugarreta geopolítica, pensando en la doctrina Monroe, pensando en Venezuela, pensando en Cuba, pensando en Nicaragua, sino una verdadera intención de combatir al crimen organizado que está destruyendo en a su conclusión sobre sociedad. este tema, ¿usted no cree que va a caer el gobierno Nicolás Maduro. De Maduro, de Nicolás Maduro? No, va a caer, pero va a caer porque va a caer, pero no va a ser fruto de una invasión como la que se hizo contra Correcto. Noriega Yeah. en Una Panamá, ¿no? pregunta final, general Moncayo. ¿Qué implicaciones tiene la consolidación eventual de un eje conservador, Milei en Argentina, Noboa en Ecuador, Bukele en El Salvador, ahora Kast en Chile, para la estabilidad de Sudamérica, y cuál va a ser el papel del gobierno norteamericano? Mire, es que a Trump le ha salido la jugada perfecta. No ha tenido que incidir directamente, pero sí indirectamente. Por ejemplo, Milei ha manejado a su país de una manera desastrosa en tema socioeconómico. Cuando está en una crisis brutal, le mete toda la plata que de ninguna manera le hubiera llegado a un gobierno que no sea trumpista. Entonces, ¿quién nos va a gobernar? Trump. Yo no creo que eso vaya a pasar con Chile. Vuelvo a decir, yo tengo una apreciación de Chile frente a Argentina muy diferentes, de Katz frente a Milei muy diferentes. Así es que también la derecha tiene sus matices, pero hay que buscar culpables
Entonces, culpémosle al chavismo, al correísmo, que son los que les han abierto las amplias avenidas. Así hablaba Allende, ¿no? Las amplias avenidas, pero ¿para qué? Para volver al pasado. Bien. Muchísimas gracias, general Moncayo, por habernos acompañado. Gracias por invitarme, siempre es un gusto. Declaraciones del general Paco Moncayo, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Él es experto en geopolítica, en seguridad continental, experto también en estrategias militares y de seguridad.